Hola, muy buenas tardes amigos y amigas, tengan todos ustedes. Yo me presento, mi nombre es Carlos Román Valdepeña Dávalos y en esta ocasión nos toca transmitir en vivo y directo aquí en las instalaciones del Instituto Sapien en Texcoco, Estado de México. Y sean todos bienvenidos, vamos a empezar a colaborar, a compartir con los temas que nos tienen aquí a continuación reunidos. Y vamos a empezar con el taller de sanación bioenergética sistémica. Este taller se ha fundamentado en los órdenes del amor de las terapias de constelaciones familiares, aunado a la terapia de bioenergía. El objetivo de este taller es brindar las pautas, las formas, las herramientas que nosotros como terapeutas hemos tenido a lo largo de estos años y que nos han dado excelentes resultados. Sobre todo, el que podamos enseñar de una forma metódica, bien estructurada, con buenas bases, para que los ejercicios también sean fáciles de realizar y sobre todo la información sea muy entendible. Que a la hora de que pongamos en práctica todo lo aprendido a través de estos cursos digitales o cursos en línea, no tengamos ningún problema a la hora de realizarlo. Primero para con nosotros y, ¿por qué no?, también con la gente que nos rodea, la gente que acuda a nuestro servicio, la gente que necesite de este tipo de formas de sanación, para que poco a poquito nos vayamos entendiendo en las formas, en las pautas, en los registros, de cómo podemos mover nosotros la energía y cómo podemos hacer que funcione para bien. Sanación bioenergética sistémica también va fundamentado en la estructura de la bioenergía, que es la terapia encargada de el análisis, la reestructuración y la sanación de toda la anatomía energética del ser humano, no solamente hablando del cuerpo físico o de este vehículo que nos hace interactuar con los seres como nosotros conocemos aquí en este plano, en esta forma, sino que también nos ayuda a poner en orden todas y cada una de nuestras relaciones, hablando de relaciones sociales, económicas, familiares, personales, laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Son diferentes los temas que se empiezan a trabajar en este taller, dado que trae el sustento de algo que se llaman los órdenes del amor. En los órdenes del amor, lo que nosotros contemplamos es la cuestión de dar y compartir, de que podamos, de una o de otra manera, poner orden en nuestro sistema familiar. En ese sistema familiar que muchas veces nos descolocamos de nuestra posición que nos toca. Nos movemos del lugar que nos corresponde. ¿A cuántos de nosotros como hermanos la hemos hecho como papás de nuestros hermanos o hermanas? O peor aún, ya de adultos queremos andar corrigiendo a los padres, a nuestra madre, incluso hasta los abuelos, ¿no?, de maneras muy despóticas. Nos olvidamos del lugar que nos corresponde y a veces nos olvidamos también de quién ha llegado primero, en qué generación, antes de nosotros. Creemos que por las nuevas tendencias y costumbres, las buenas costumbres, los usos, las formas, los respetos, la manera de darle dignidad y respeto a cada miembro del sistema familiar, eso queda allá afuera o queda escueto, y no es cierto. Cada vez que nosotros rompemos una regla de convivencia familiar a nivel de la comunicación del alma de la familia, empieza a haber caos dentro de ese sistema familiar. Otro de los puntos que también maneja mucho en los órdenes del amor, dado a la propia sistémica, es el que empecemos a tener muchos secretos dentro del sistema familiar. ¿Cuántas familias no se sabe, por ejemplo, esos secretos a voces de los mayores, tíos, abuelos, bisabuelos, que no quieren que se sepan en las nuevas generaciones? O peor aún, de igual manera, si algo te puede traer mucho problema, estamos hablando de las exclusiones familiares. Excluir a algún miembro del sistema familiar que tú creas que se haya portado mal contigo, que tú creas que no es de tu nivel o de tu altura. Dado a la propia sistémica, te dicen todos los miembros de la familia del apellido tal sí pertenecen, y claro que tienen un lugar, un respeto y una forma. Tan pertenecen como que pertenecen vivos y muertos, como que pertenecen aún si fueron, o escúchalo bien, abortos provocados o espontáneos.
Si dentro de la familia compuesta, es decir, padre, madre e hijos, hubo un embarazo que no se dio, ya sea por la situación que haya sido, vuelvo a repetir, si fue provocado el aborto o fue espontáneo, el alma de ese embarazo, claro que cuenta. Entonces de pronto luego creemos que nada más son esos 2 hijos, esos 3 hijos, y resulta ser que no, a veces estamos hablando de 4, 5, 6 hijos. Entonces, al tiempo y a las formas es importante dar a entender, dar a conocer a los nuevos miembros de la familia, a los hijos e hijas, qué lugar les corresponde y quién está antes de ellos. Por ese simple hecho, aunque parezca del todo insignificante y no tenga un tanto de lógica al juicio, al raciocinio, a la forma de pensar, ¿qué crees? Los niños en su infancia y ya de pubertos o adolescentes empiezan a presentar síntomas un tanto raros, un tanto complejos, donde justamente da la casualidad que son niños muy traviesos, son niños muy hiperactivos, son niños que no están quietos, ¿no? O le denominan con trastorno de déficit de atención, etc. Y el detalle es que mal canalizados, pues corren el riesgo de que los estén medicando, incluso con medicamento psiquiátrico, cuando ni siquiera viene ahí el origen, la causa del problema. Estamos muy enfocados como sociedades modernas a eliminar el síntoma, más no dar con el problema, con la raíz, con la causa. En el momento que nosotros atacamos la causa, atacamos la raíz, en ese momento todas las cosas empiezan a cambiar. Qué casualidad que una vez que se empiezan a hacer los ejercicios correspondientes propios a este tipo de sanación, a este tipo de terapéutica, las formas, la forma de ser, la forma de actuar de esos niños, niñas, se empiezan a corregir. Y en verdad sí es algo que se debe tomar en cuenta, porque de pronto son los niños que ya se accidentaron, que ya se cayeron, que ya subieron, que constantemente ponen en riesgo su vida, o que de esa manera también están llamando la atención de los mayores. Es como si en el alma de esos niños, de esas niñas, dijeran, hey, aquí hay algo que está haciendo falta, por lo tanto, ¿qué crees? Hay una situación muy rara donde sé que en este gran rompecabezas llamado mi sistema familiar de apellido tal, hay varias piezas que faltan. Entonces se dice que las nuevas almas en la nueva generación, con tal de sentirse pertenecientes a ese clan familiar o a ese sistema familiar, lo que comúnmente hacen es emular, imitar a nivel energético, jalar la información a través del ADN justamente de esas personas que fueron excluidas en el sistema familiar. Ya sea porque no se portaron bien, porque participaron en muertes, asesinatos, porque fueron diagnosticados por locura, porque hicieron cosas no gratas ante la sociedad, hayan tenido razón o no hayan tenido razón. Y el detalle es que aquello que se quiere ocultar, aquello que se tiene por secreto, aquello que se quiere hacer hacia un lado, cada vez empieza a darse más y más y más y más y más y más y más. Y de tal forma que si bien quisieras como apaciguar esta situación, de pronto sale el sobrino, ¿no? Y sale el primito con las mismas situaciones. Entonces, hasta que los mayores, los adultos, no abran esa información, no incluyan a las personas del propio apellido, de la propia familia que excluyeron, no les den su dignidad, su honra, su respeto, su lugar dentro de ese clan familiar, se dice que hasta ese entonces estos niños de nuevas generaciones se podrán curar, se podrán sanar. Entonces, es importante que poco a poco nosotros vayamos viendo las pautas, las formas, los paradigmas, para poder seguir avanzando cada vez más. Lo importante aquí es que nosotros cada vez tengamos mayor apertura en el área de la terapéutica, ya sea tradicional, complementaria o alternativa, donde podamos tener herramientas reales, fáciles de poner en práctica, muy entendibles a la hora de poder estudiar en base a la teoría, y que todo se vuelva pragmático, que a la hora de que yo ejerza estos movimientos y empiece a hacer mis prácticas, no solamente sea fluido todo el ejercicio, toda la acción,
sino que además, ¿qué crees? Que empiece a surtir, a dar resultados. Y es real, siempre, 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 cuando empezamos a hacer las cosas de manera adecuada, tal cual se nos viene enseñando, los resultados nos hacen esperar. Por lo tanto, este taller es una muy buena opción. De hecho, para todos los alumnos, desde el año pasado, antepasado, del Diplomado de Formación de Terapeutas en Energía, que tanto me estuvieron preguntando sobre los usos y formas de la sistémica, de las constelaciones familiares, de los órdenes del amor, esta opción no se la pueden perder. De hecho, hablando con el instituto, pues siguen todavía las ofertas, siguen todavía las promociones. Para la gente que sigue inscribiendo en YouTube, está este libro de Mercadela por promoción. Tan solo tienes que comunicarte por vía WhatsApp para que te hagan llegar por PDF la información. Y de igual forma, pues esta Biblia, ¿no? Bueno, perdón por la expresión o la comparación, pero es la Farmacia Viviente, Conceptos, Reflexiones y Aplicaciones. Híjole, tan solo el puro tomo vale más de 2 talleres, y el que te lo hagan llegar de forma gratuita, nada más porque te estás inscribiendo a este taller, pues yo creo que lo vale. De antemano siempre son inversiones que a corto, mediano y largo plazo llegan y se multiplican. Todo lo que hagas para bien de los tuyos y de los demás, siempre se te va a regresar multiplicado a manos llenas. Entonces, el conocimiento es bueno cuando se aplica con la ciencia, es conciencia. Y cuando lo pones de una forma proactiva para ayudarte a ti y ayudar a todos los demás, de esa forma se te empieza a multiplicar todo lo bueno que tú haces. Dice Francisco Hernández Barrera, voy a empezar a saludar a la gente que se va conectando. Dice, buenas tardes, maestro Carlos Román, excelente tema. Muchas gracias, Francisco, saludos, gracias por seguirnos. Luis Márquez, distribuidor de contenido, dice, muy buenas tardes, excelente información. Al igual que Uri Vivar, buenas tardes, excelente tema. Y poco a poquito vamos siendo cada vez más personas que vamos aquí anexándonos a esta forma, a estos usos, a estos conceptos, para que puedan seguir tomando cada vez más la información. El detalle es que aquello que criticas, aquello de lo que te burlas, aquello de lo que te puede llegar a dar envidia, es aquello que tal vez tengas dentro de ti. Y siempre la persona, el universo, nos va a poner espejos con otro ser humano. Si te pica, si te mueve aquel que está hablando, aquel que te está exponiendo, aquel que te está compartiendo, más allá de quedarte chiquito o chiquita en la crítica, mejor pregúntate a ti qué es lo que el mismo universo, las energías te quieren decir y por qué este tipo de situaciones se vuelven repitiendo cada vez más, para que poco a poco seamos más nutridos con todo esto que se nos está dando, para que cada vez más y podamos ir ahondando paso a pasito, pero de forma muy segura en la sanación. Es importante que también nos ayudes a compartir, porque dado a esto es un esfuerzo muy grande y liderado por el doctor Guillermo Mendoza Castellán y todo su equipo de trabajo, al cual también nosotros nos debemos, que no se ven aquí, pero hacen mucho trabajo para que esto se dé y se siga compartiendo la información, que aún en estos tiempos la información llega a todas partes y sobre todo que pueda beneficiar a la gente que sí está comprometida, que sí está dada a querer seguir aprendiendo. El hecho es que esto no es para comparar con otros conocimientos, simple y sencillamente para que te puedas beneficiar y ayudar a toda tu comunidad, a tu familia. Si te beneficias tú y por lo menos algún miembro de tu familia con esto que puedes aprender en este taller, pues yo creo que ya está más que de sobra multiplicado y ganado lo que invertiste, ¿no? En estos talleres. Dice Ricardo Quiroz, buenas tardes. ¿Cómo se aborda el tema de constelaciones? Se ve muy interesante. El tema de constelaciones, sin lugar a duda, es una preparación muy larga en el cual tú puedes llegar a tener más información, obviamente buscando la biografía, buscando el autor. Que hay muchos libros acerca de constelaciones familiares. Por algo debemos de empezar. Y la sistémica es lo que le pone el orden, lo que le pone la estructura, le da los lineamientos a cada uno de estos parámetros para que nosotros aprendamos aún más, para que en nuestras interacciones y relaciones con los seres humanos no excedamos
a nuestras relaciones como nosotros damos, compartimos y recibimos. Resulta ser que también otro de los puntos muy importantes para evitar caos en general, se dice que es importante que no des de más, que siempre tengas un equilibrio entre lo que das, entre lo que recibes y el compartir. Y el cómo haces tú para poder llevar una convivencia en respeto. Se dice que aquel que da de más, tarde que temprano, termina siendo defraudado, traicionado, poco valorado. Si tú en la relación que sea, no solamente relación de pareja, en general, das de más sin recibir nada a cambio, uno mismo está echando al borde esa relación y después nos quejamos el por qué no nos ha pasado cosas bonitas. Voy viendo también comentarios que van llegando. Dice Karina Nava, buenas tardes, excelente tema, muchas gracias. Irma Hernández, buenas tardes, profesor, disculpe, hace algunos meses que me inscribí al taller de sanación cuántica con velas. Además de lo anterior a la transmisión, comento que es curso dirán por qué. Ok. Sí, en aquel tiempo, solamente para ese mes, se estaban dando unas oraciones en su tiempo y tiene más de 2 meses para la gente que se inscribiera. Siempre estamos cambiando las promociones, siempre estamos haciendo diferentes dinámicas. Sin embargo, si usted está interesada, con muchísimo gusto, busca otra vez esas oraciones. Y si no me equivoco, era una oración respectiva al trabajo. Cada vez que llegaras a tu trabajo, pudieras encomendarte a hacer ese decreto para que poco a poco te vaya aún mejor. Y con muchísimo gusto se lo podemos hacer llegar. Claro, se agradece y gracias también por su atención y la preferencia. Comenta que ya ha estado o ya se inscribió a 2 talleres y bueno, es bienvenida. Dice Francisco Hernández Barrera, buenas tardes, maestro Carlos, excelente tema. Gracias, Francisco. Y bueno, estamos aquí listos y en vivo también para poder responder preguntas relacionadas a este tema. En este momento, todas las dudas que tengan acerca de este tema, de este taller, ya sea porque se hayan inscrito en los meses anteriores o sea un tema que ustedes quieran aún extenderlo un poquito más, con muchísimo gusto, podemos aclarar aún más los puntos. Ahora, ¿por qué es tan importante este taller? Este taller tiene el plus que va anexado a la terapia de bioenergía. La terapia de bioenergía, por excelencia, lo que hace es que modifica las estructuras de las capas energéticas que tenemos como seres humanos, las cuales están haciendo que rebote la energía y que de pronto no fluya como debe de ser. Cuando traemos esa tendencia, lo que empieza a marcarse más es que empieza a haber choques, ¿no?, con otras personas, sobre todo con las que convivimos o dentro de nuestro hogar, con las 5 personas que más nos relacionamos. Y sobre todo, las personas se empiezan a sentir cansadas, deprimidas, que de pronto no tienen ganas de seguir adelante, que no pueden avanzar, que de una o de otra manera les cuesta mucho trabajo el concretar proyectos o el ser constantes, e incluso el tratarse bien. El tratarse bien con una alimentación sana, balanceada, con un buen descanso, con las horas correctas de sueño, con buenas relaciones, ¿no? Como hoy está tan de moda las cuestiones de las relaciones tóxicas y demás, el que podamos estar llenos de buenas energías que nos nutran, que aporten y que den cada vez más a estos temas. Ahora, lo importante aquí es que se ha logrado hacer terapias en específico, movimientos en específico, los cuales contemplan estos órdenes del amor que acabo de mencionar y se le da la resolución al consultante con movimientos de la terapia de bioenergía. Estos movimientos vienen tal cual en el diplomado, tan solo son algunos, obviamente, por el tiempo o las horas de capacitación de este taller, pero más que suficientes para resolver temas en específico. Si tú estás interesado
en aprender todavía más, lo que yo te sugiero es que te comuniques directamente al teléfono que ves aquí en pantalla, al 55 76 46 85 39 por vía WhatsApp, para que pidas tu temario y a partir de ese momento te den la introducción, el objetivo y cada uno de los temas que los tengas bien definidos. Si aún tú necesitas de mayor información, no dudes en marcar, estamos para servirte y en la medida de nuestras posibilidades, esa sinergia se hará. El objetivo es que cada vez se acorten los pretextos como para que nosotros sigamos aprendiendo y nos atrevamos a hacer cosas diferentes. En esa medida las experiencias empiezan a cambiar. Y también vamos haciendo la mención, vamos haciendo el comentario, que dentro de poquito vamos a empezar a hablar sobre otro taller muy importante, el cual tiene la conjunción de dos fuerzas, de dos energías, que son técnicas de curación de limpias, tanto de América como de Europa. Es una forma tradicional, por eso tal cual el nombre del taller dice curación energética tradicional de América y Europa. Entonces, poniendo esto bien marcado, recuerda que estos talleres se dan, tienes el acceso una vez que has pagado tu acceso, te dan la clave y en la plataforma tendrás en promedio 28 días para que los puedas estudiar las 24 horas del día, tantas veces te sea necesario. Entonces, pues, ¿qué estás esperando? Son bienvenidos. Dice Francisco Hernández Barrera, ¿qué se puede dar a una persona que sufre de insomnio a pesar de que tomas pastillas para él mismo? Bueno, yo creo que hay que checarlo de forma general. Lo que hace la bioenergía trabaja 5 aspectos bien fundamentales y bien importantes. Uno es toda la cuestión física, a nivel órganos, huesos, tejidos, sistemas, glándulas, huesos, sangre, tu piel, ¿ok? Luego es los factores energéticos que rigen la cuestión mental emocional, luego la cuestión del alma, la cuestión del espíritu y por último la cuestión de la sistémica o de nuestro sistema familiar. Entonces, precisamente en este taller vamos desglosando y te voy dando como ciertos parámetros o fórmulas para que puedas ir sacando esos diagnósticos previos, ¿no? Lo importante siempre en cualquier forma o método terapéutico de sanación es el que encontremos la raíz, que encontremos el origen que está tronando todas y cada una de esas energías que nos pueden llegar a hacer sentir mal, ¿ok? Y me gustaría todavía compartirlo más. Sin embargo, el objetivo de estos talleres, de estas transmisiones que son meramente informativas, donde también compartimos información muy interesante, es invitarlos a que se animen y se inscriban ya. Una vez que estén dentro de los talleres, si llegan a surgir dudas, con muchísimo gusto lo vamos aclarando. Y ya estas plataformas ya van madurando al paso de los meses y obviamente se van haciendo algunas correcciones y todo siempre es para bien. Entonces sean todos bienvenidos, todas bienvenidas, me va a dar mucho placer y mucha felicidad el que puedan estar aquí y el que nos ayuden cada vez a compartirlo aún más. Si al momento no hay alguna duda, no hay algún otro comentario que quieran sacar al respecto, pues ¿qué les parece si nos pasamos a este siguiente taller? Este taller es el taller de curación energética tradicional mexicana y europea. El objetivo de este taller es compartirte técnicas precisas a lo largo de 13 temas en todo lo que consta este temario para que puedas tener tus opciones a limpiarte, a quitarte esas malas rachas, a que sepas, a que aprendas de otros métodos de curación, como países de Francia, España, Italia, Inglaterra, cómo lo hacían desde aquellos lugares hasta hoy en día, que tienen por usos y costumbres. No creamos que solamente aquí en América Latina es lo que se viene practicando, no. Dado a que también en aquellos lugares era muy perseguido todo este tipo de sanación, pues no era tan fácil, pero gracias a que siempre ha habido ese alumno, esa alumna, ese maestro o maestra, siempre se ha preservado la información, sobre todo de boca a oído. Lo importante aquí es que, y llama mucho la atención, es que si ha sobrevivido al paso de los siglos, es que muchas cosas buenas tienen para nosotros, para nuestra sanación. Ahora aquí el objetivo es que poco a poquito nosotros aprendamos más.
dejemos tanto de estar criticando aquello que creemos que sabemos o que no sabemos y que mejor pongamos en práctica, porque a final de cuentas la misión que tenemos, o al menos su servidor, para poder dar y compartir esta información, es que a ti te vaya bien. Agradezco tu tiempo, agradezco tu permanencia y el que puedas ayudarnos también a compartir esta información. Todo comentario por algo ha de ser puesto, ¿no? Y si estás aquí presente y poniéndome y dándome de tu energía en este tiempo, en esta forma, para crear esa sinergia, es que algo dentro de ti se puede llegar a mover. De pronto tenemos como que luego esos sentimientos encontrados y no sabemos de qué forma canalizarlos, de qué forma expresarlos, de qué forma manifestarlos. Sin embargo, en la medida que nosotros empezamos a realizar este tipo de rituales, este tipo de limpias, este tipo de sanaciones, algo dentro de nosotros empieza a cambiar y mágicamente, así te lo puedo decir, porque es una descripción muy práctica o muy popular, las situaciones, los lugares, las formas empiezan a cambiar. Se dice que el mundo es por parte del observador, que el mundo es mental, que el universo es mental y aquello a lo que tú le enfocas tu energía es aquello que se acrecenta o disminuye. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a hacer para que esto aumente o se quite? Muchas de las veces y en buena parte de los problemas en los que nos llegamos a meter no es ni siquiera tanto porque hagamos bien o mal las cosas, sino que luego a veces no sabemos comunicarlas como nosotros deseamos, ¿no? Y cuántos de nosotros hemos querido tener una buena acción y a último de días te sientes muy mal porque salió a la inversa. Y por eso está esa frase, ¿no? Que dice, buenas intenciones están llenas los panteones, porque las cuestiones de la ayuda, hablando en la rama terapéutica, en el campo de las terapias, siempre tiene que ser dado a que la persona lo ocupa, te lo pide y hay un intercambio por tiempo, dinero o esfuerzo. Es lo justo y es lo real, puesto que el terapeuta también invierte mucho tiempo en prepararse, en estudiar, en hacer muchas cosas para poder acrecentar ese conocimiento. Dice Alexa Durán, buenas tardes, excelente información, gracias. Gracias a ti, Alexa, también gracias por compartir esta información. Y lo que yo te estoy hablando de este taller en específico de curación energética tradicional mexicana fue muy vaciado porque a lo largo del tiempo que tiene ya en línea, si bien al principio como muchos estudiantes estaban un tanto dudosos de tomar, en cuanto empiezan a tomar este tipo de información, ¿qué crees? Todo les empieza a cambiar de forma maravillosa, mágica, mística. ¿Por qué? Porque definitivamente hay formas, hay pautas que de otra forma no se pudieran dar, que de otra forma no entendemos cómo es que se llegaron a dar. El problema es que estamos muy aferrados en querer resolver todo de la misma manera, aun cuando ya está caduco, ya es obsoleto o no nos ha servido ya después de mucho tiempo. Tenemos la creencia, y esta parte es una forma natural dentro de la psique del niño, que si el mayor es el que nos dijo cómo debíamos de vivir la vida, puesto que ellos eran los mayores y son los que nos dieron vida y nos alimentaron y nos crearon, algo dentro del inconsciente se llega a quedar atorado. Para el inconsciente, así como no hay un no, tampoco hay tiempo-espacio, no hay registro. Es muy curioso porque también en las cuestiones del alma no hay tiempo, no hay espacio. Entonces podemos quedarnos con esas cuestiones por trastorno, por traumas, como si una parte de tu alma se quedara desfragmentada en ese tiempo y espacio. Y nadie le ha avisado que está desfasada del otro 80-90% del cúmulo de energía que llamamos alma. De igual forma, esas emociones que se quedan por baja frecuencia vibratoria en algunos campos electromagnéticos de nuestro cerebro. En la medida que nosotros venimos realizando este tipo de ceremonias que son llevadas a cabo tanto en América como en Europa, con temas muy específicos porque no son al azar, no es que sea la misma fórmula para miles de temas o padecimientos, no, son temas bien definidos donde por lo menos son 12 temas, donde tú vas a tener 12 movimientos, 12 ejercicios para quitar, por ejemplo, la ira, para quitar el mal de amores, para crear desde las Europas, como decían, esa agua de ángeles, desde aquellos lugares, como viene la fórmula tal cual, de generación tras generación. Eso yo lo aprendí de mi abuela materna. Y hay mucho tema, ¿no? Por ejemplo, para
y movimientos o rituales de protección para abrir caminos, para quitarle a las personas que son muy histéricas o muy enojones o muy neuróticos, ese tipo de cuestiones. Movimientos que también nos sirven muchísimo para empezar a quitar la energía negativa que hace que por reactividad como seres humanos, hombres o mujeres, tengamos ese TOC, ¿no? O ese trastorno obsesivo compulsivo, de cuestiones por pensamientos negativos, compulsivos, obsesivos, destructivos, negativos, que te están haciendo mal. Si lo pensáramos de una forma sana, pues está completamente sano el asunto, porque justamente en qué cabeza cabe o en qué mundo o en qué mente sana cabe que vas a estar recordando y recordando y recordando y recordando algo que te está haciendo mal durante tanto tiempo. El detalle aquí es que está comprobado por ciencias como la neurociencia, la epigenética, la biodescodificación, entre otras más, que por 20 minutos de pensamientos de obsesivos negativos, destructivos o compulsivos, el sistema inmune baja 6 horas. Normalmente, tal cual lo traza la biodescodificación, te dicen, si tienes tristeza aguda, lo primero que se te enferman son tus pulmones. Si sientes falta de dulzura en tu vida, en tu día, en tu amor, en la armonía, lo que se te empieza a dañar es tu páncreas. Si sientes exceso de ira, de cólera, de rabia, lo que se te daña es el hígado. Y así vamos avanzando. Sucede lo mismo cuando una persona le tiene odio o enojo excesivo a la otra persona. Podrá decir lo que quiera, pero es parte de la misma hebra del amor. Son polos opuestos, pero es lo mismo. Y es más, aquella persona a la que le tienes ese gran enojo, esa gran molestia, te sigue dominando y te sigue quitando y chupando la energía. Tú sabrás si sigues anclado a esa energía, a esa persona, o quitas completamente tu atención. Porque aún hoy en día hemos encontrado que es mucho más fácil echarle la culpa a los demás, echarle la culpa a... Si tienes problemas con la autoridad, pues seguramente tendrás problemas con maestros, maestras, jefes, padres, madres, abuelos, abuelas. Si tienes problemas de nacimiento que te han marcado como huellas de abandono, cosas no terminadas por cumplir en los procesos como lo maneja el psicoanálisis, por etapa anal, etcétera, 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 y de pronto llegas a tener ciertos rasgos o ciertos conflictos con las mujeres, con los hombres, bajo ciertos temas. Creemos que de pronto todo es muy nuevo y somos como que muy innovadores o muy, no sé, que vamos abriendo punta. Y tan solo, como lo marca la epigenética, tan solo abrimos y repetimos archivos que quedaron pendientes, que no se solucionaron dentro de ese sistema familiar, a través del ADN, que era llamado ADN chatarra o basura, que era el 73% de la composición total del ADN, de la estructura molecular. Resulta ser que tenemos toda la información anclada hacia esos seres humanos. Y en esa estructura, en esa forma, ¿qué crees? Traemos exactamente las mismas tendencias negativas que pudieron haber tenido abuelos, bisabuelas, tatarabuelos, chosnos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí es un tanto complejo. El taller de curación energética tradicional mexicana y europea se basa en ejercicios, dado a que el inconsciente, para que sane, el método, el proceso es completamente distinto a una sanación de la psique o una sanación de la mente consciente. ¿Por qué? Porque para el inconsciente y aquello que tendemos a estar repitiendo de manera inconsciente y que nos ofende de manera muy subjetiva y que respondemos de forma muy reactiva, las sanaciones tienen que ir acompañadas de hechos, de movimientos. Por eso uno de los autores de América Latina que han tenido más éxito, que es el maestro Alejandro Jodorowsky, y creó esa técnica llamada psicomagia, ¿no? Que va basada en muchos movimientos del chamanismo, nahualismo, brujería de toda América Latina, anclados o nivelados a los términos de la psicología. Entonces, en base a esos movimientos, digamos que el inconsciente se vuelve a reestructurar, además de limpiar, además de quitar esa energía que se quedó anclada, que hace que vuelvas otra vez a revivir las mismas situaciones, diferentes personajes, diferentes escenarios, pero misma trama. ¿Qué crees?
todo empieza a modificarse para bien. Entonces, lo importante aquí es que nos atrevamos a tener diferentes formas de sanar, diferentes aprendizajes. Indudablemente, en la curación energética tradicional mexicana y europea, lo que vas a encontrar también son secretos de México. Hay secretos de Veracruz, hay secretos del Estado de México, de usos, formas y costumbres, por curanderos, curanderas, chamanes, nahuales, gente que se dedica al 100% y que es muy respetada en la región, no solamente curar, sino también enseñar, porque el objetivo, y hoy por hoy, una persona que se dedica al servicio de la sanación, cual sea su rama, digamos que quedamos incompletos si aquello no lo enseñamos, no lo compartimos. De hecho, para que el aprendizaje sea, la rueda del aprendizaje y la enseñanza sea completada, es necesario compartir y transmitir aquello que nosotros también ya sabemos. Claro está que lleva formas, que lleva estructuras. Entonces, siempre y cuando el estudiante haga caso y sea bien disciplinada en cada uno de los movimientos que se vienen a enseñar en este taller en específico, van a tener muy buenos resultados. Ahora, si por algo se distinguen cada uno de los 5 talleres que hasta el día de hoy hemos ofertado en línea, es que todos y cada uno de los materiales son de fácil acceso, no solamente si eres de aquí de México, sino también de otras partes de América Latina o de Europa. Entonces, que el dinero, que ni el dinero ni cualquier otro tema sea motivo por el cual tú te quedes fuera de esta información y cada vez puedas aprender más. Aún al día de hoy, si tú sientes que a lo mejor no es tu tema porque tú te dedicas a otra cosa completamente distinta, pero ¿qué te parecía que el obtener este tipo de información hace que puedas ofrecer a tu familia formas de reaccionar ante la vida, donde dejemos de ser tan reactivos y empecemos a ser más proactivos? Y además con cosas que ya están más que caladas. Y a eso me refería con que pues de pronto tampoco somos tan innovadores, originales. En el clan familiar siempre, a través de cada una de las generaciones, hay como 4, 5, 6 dinámicas que se vienen repitiendo en cada generación y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces, la curación energética tradicional mexicana y europea va basada también en la sabiduría de esos sabios, de esos abuelitos de conocimiento, abuelitas de conocimiento, que nos han heredado, que por años nos instruyeron y que al paso de los años también los hemos puesto en marcha, y porque sirven y te dan grandes resultados, puedes tú tener también los mismos. Aquí de lo que se trata es de que pues también tú te muevas, porque en el hecho de querer, de decir, bueno, pues a lo mejor está padre, o hablará bonito, o todo lo contrario, nada llegas con la crítica, nada llegas con la alabanza. Tienes que vivir tú el proceso. Este tipo de taller va dirigido a, sobre todo a los terapeutas que manejan cualquier tipo de energía, llámese Theta Healing, Reiki, las propias constelaciones familiares, la propia energía, sobre todo a la gente que se dedica en específico todavía a la medicina tradicional mexicana o medicina tradicional china, y no se diga para quiroprácticos, terapeutas en par biomagnético, terapeutas holísticos en general, acupunturistas, homeopáticos y demás. ¿Por qué? Porque siempre las energías interactúan con uno. Entonces, cuando uno es terapeuta, uno sigue y queda muy expuesto ante muchas vibraciones bajas o mal calificadas o muy densas que traen los consultantes, ¿ok? No decimos pacientes porque no estamos acreditados o no es nuestro papel llamarlo paciente, pero sí consultante. Y sobre todo lo más importante es que tengas tú las herramientas y que este taller lo puedas tomar, inclusive nada más como botiquín de primeros auxilios, para saber, en dado caso de cierta emergencia, de cierta anomalía, de sentirte mal, qué hacer, cómo reaccionar. He atendido a muchos quiroprácticos o fisioterapeutas o gente que tiene sus spas que me dicen, oye Carlos, fíjate que pues toda la semana estuve bien, pero de pronto el día sábado, que menos horas trabaja, se sintió muy mal. Y empezó con vómito, tal vez con diarrea, con muy poquita energía, con un estado de humor muy pésimo, etcétera, 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 etcétera.
y uno se conoce, uno se siente. O de pronto si les llegan a bajar las ventas o empiezan a encontrar situaciones para nada normales, por ejemplo, como el que sus casas, sus consultorios se llenen de bichos, de plagas, o el que huela muy feo, el que se les empieza a caer mucho el cabello, el que por cuestiones que no tienen una explicación, etcétera. Entonces, todo eso tiene un porqué, tiene una explicación. Afortunadamente, esos abuelitos y abuelitas de tradición lo escondieron, lo resguardaron y fueron muy selectivos a la hora de compartir. Pero dadas las circunstancias como se vienen presentando y las energías en esta actualidad, yo considero que sí es importante que cada vez haya más gente que sepamos y que ofrezcamos este tipo de sanación. El detalle es que como todo se basa en parte de lo que es la energía, como todo en la vida, antes de que sea físico, antes de que sea palpable, antes de que sea material, siempre se gestó por la atención en un determinado tiempo con una carga vibratoria, hablando en conjunto de energías para que se pueda manifestar. Debe haber una fuerza eléctrica, una fuerza magnética y con otro tipo de condiciones para que se dé por material, para que se dé el milagro, para que se te dé la petición, ¿ok? Entonces, cada vez tenemos más herramientas, más formas, más métodos para poder salir adelante. Este tipo de taller tiene la facultad de mezclar de forma muy bonita diferentes formas de sanar. Ahora, en cada uno de los temas no se repiten. No creas que son un tema de América y otro tema de Europa para el mismo objetivo, ¿no? Para quitar la depresión. No. Van temas bien seleccionados para que puedas saber cómo ejercer ante cierto tipo de circunstancias. De pronto puedes llegar a tener una mala racha, una convivencia muy negativa, muy tóxica con tu marido, con tu esposa, con tus hijos, con tu padre, con tu madre. Entonces, y de pronto cuando la lógica te dice, bueno, es que todo está bien, no hay un porqué, pero sin embargo está muy mal, es que hay algo del reino energético que está descuadrando, que está contaminado. Y es importante darle vida, soltura y movimiento. En el taller de curación energética tradicional mexicana, sobre todo, siempre hacemos y tomamos en cuenta todos los procedimientos ritualísticos, las formas de contemplar las energías, los regentes, los tipos de elementos, cuáles son las fuerzas elementales que protegen, que rigen a cada uno de los elementos, de los ejes cardinales, del este, del oeste, del norte, del sur, del arriba, del abajo, de esa fuerza del corazón, ¿no? Y en los elementos, en los elementales, tanto de la tierra, del agua, del aire, del fuego, cuántos tipos de fuerzas hay y cuántas nos sanan o cuántas pueden llegar a destruirnos. Ese tipo de información viene bien desglosada, no solamente en este taller, sino en los 5 que acabo de mencionar. Como había una mujer que estaba preguntando acerca del taller de sanación cuántica con velas, entonces yo te hago la atenta invitación para que puedas tú investigar, preguntar acerca de los 5 talleres. Si ahorita el compañero que está detrás de pantalla nos fuera tan amable de poner las fechas de cada uno de los talleres que tenemos ofertando para este mes, estaría muy padre, muy bonito para que lo tomes en cuenta, porque a lo mejor tú ya tomaste estos talleres y sin embargo, pues no te quieres perder la oportunidad en este mes de seguir preparándote, de seguir capacitándote y sobre todo conocimiento siempre te va a nutrir en algo. A Dios gracias, como dice el doctor Castellán, el conocimiento es infinito, es inmenso y uno nunca deja de aprender. En el momento que creamos que sabemos todo, pues ya estamos pelas, porque esto es vastísimo y uno nunca acaba. Entonces tenemos el taller de sanación cuántica con velas, el taller de limpias energéticas como parte de la medicina tradicional, el taller de rituales energéticos como parte de la medicina tradicional. Este taller empieza, ahora verás, el 19 de abril. Taller de rituales energéticos como parte de la medicina tradicional. Y de igual forma, haciendo mención acerca del taller de sanación bioenergética sistémica y del taller que estamos hablando.
¿ok? En los temas, tanto de América como de Europa, todos y cada uno de los materiales que se llegan a ocupar, vuelvo a repetir, lo puedes tener hasta en tu casa o en un mercado tradicional los encuentras. Y sobre todo que son muy económicos, son muy accesibles. Y bueno, tan solo basta que pongamos en acción muchos trabajos. De pronto creemos que ya todo está dado, ¿no? Y que por 2, 3 cursos que ya tomamos ya no sabemos todo. Y no, cada vez hay más información y más información. Y a medida que van pasando los tiempos, créanlo que conoceremos cosas que antes dábamos por ciencia ficción, ¿no? Y ahora, ante el eminente resultado de que funciona y que sana a la gente, antes de que se manifieste en una cuestión física o una cuestión material por enfermedad, por desgracia, por malestar, por un mal pasar, un mal tiempo, antes que otra cosa, siempre va a ser una cuestión energética. Puede ser autogenerado o puede ser externa el daño. Entonces, aquí de lo que se trata es que aprendas a identificar cuándo te sientes bien, cuándo te sientes mal, cuándo ha sido por ti misma o por ti mismo, de algo que tú mismo te hayas generado, o cuándo es del exterior. Y que lo mejor siempre es pararlo rápido a tiempo, antes de que crezca más y te cueste más trabajo. No es que no se pueda quitar, pero lleva un poquito más de tiempo. Y sobre todo, este tipo de formas corresponden y siempre van bien alineados a las leyes energéticas universales. Entonces, de tal forma que todo lo que hagas para bien tuyo, de tus semejantes, de tu familia y de los demás que acudan a ti para que les ofrezcas, para que les brindes la ayuda, el universo siempre te va a regresar todo a manos llenas. Lo que pasa es que necesitamos aprender como seres humanos en nuestra idiosincrasia mexicana, el que también nosotros tenemos esa valía, esa estima y valemos, ¿no? Y que nuestra opinión no tiene que estar basada en base a la opinión de los demás, ¿ok? Habla de una valía sana, una autoestima, porque mientras tú te sientas completo, completa, capaz, te sientas bien y sientas que hay algo que te vibra dentro de ti, algo que te mueve dentro de ti, sobre todo que te empuja a seguirte superando y siempre ayudando a la gente, créeme que te va a ir bien en la vida. Lo bonito es vivir bonito, ¿no? Y puedes ser muy bueno en tu materia, o como decimos aquí en México, muy fregón, pero sin fregarte a nadie, ¿no? Más allá de quererle seguir metiendo la pata o saboteando los trabajos de los demás, mejor dedícate a lo tuyo, que pues, seguramente requiere mucho trabajo en lo personal. Si tú crees que este tipo de información te puede ayudar, te puede sanar y sobre todo te puede beneficiar en múltiples aspectos de tu vida, en el área social, económico, familiar, personal, íntimo, sexual, en tu relación con el sueño, con el buen dormir, con el buen comer, el que encuentres tu tiempo, tu cuerpo a tiempo, porque muchas veces estamos desfasados. Está comprobado que la edad biológica que tenemos está completamente desfasada de la edad emocional. Tenemos muchos traumas como seres humanos que nos hacen como anclarnos, ¿no? Y de pronto, en base a esas experiencias, dicen, de acuerdo a cómo te va en la feria, es como hablas de ella. Entonces, el detalle es mi interpretación que tengo yo ante los hechos, a lo cual yo le llamo experiencia de vida, y a esto se basa la sabiduría que uno puede llegar a tener. Lo importante es siempre seguir aprendiendo, siempre seguir tomando lo bueno que nos ayude, una vez que lo probamos, una vez que lo estudiamos, y si a mucha gente le ha servido este tipo de conocimientos, como por qué no te podría servir a ti. Lo bonito, lo bueno siempre está en seguirse preparando, en seguir conociendo, en seguir aprendiendo. Antes de criticar, antes de tachar, antes de burlarte de la gente, ¿por qué no te das el chance mejor de hacer un análisis propio, ¿no? Y ver cómo está tu vida, cómo te encuentras tú. Porque en la medida como llegamos a atacar a las demás personas, en esa misma medida y 3 veces más, es como nos autosaboteamos a nosotros mismos. La única diferencia entre bendecir y maldecir está en lo que viene de regreso a ti. Entonces,
Aguas, deberías de tener cuidado. Dijera el señor Facundo Cabral, en paz descanse, si los malos supieran qué buen negocio es ser bueno, aunque sea por conveniencia y por creces, se cambiarían de bando, ¿no? Y de pronto, y no es que seamos malas personas, sino que simple y sencillamente no nos hemos atrevido a sanar esas heridas del alma, esas heridas del corazón, esas heridas de tu niña interna, esas heridas de tu niño interno, de tu adolescente. Y siempre va a haber personas en el universo que las mismas energías, Dios, el gran espíritu, el arquitecto, no sé cómo le quieras llamar, nos va a poner enfrente para terminar de sanar ciertos temas que no nos hemos atrevido o hemos ignorado o no hemos querido corregir. En la medida como tú intencionas, es en esa medida como tienes tú todas tus respuestas ante la vida. Y bueno, parte de las buenas noticias que nos da el instituto es que a partir de este mes, dado a muchas peticiones de alumnos, alumnas, es que las inscripciones, todos los talleres, quedan abiertos. Es decir, ya no va a haber una fecha, por eso no me habían dado las fechas en concreto de todos los talleres, porque resulta ser que en el momento que tú lo decidas, la buena noticia es que si el día de mañana te llegas a inscribir, tienes tus 30 días hábiles, donde podrás estar activo sobre la plataforma. Entonces ya no hay tanto esa presión donde tienes que cumplir bajo cierto tiempo. Creo yo que más fácil, híjole, el doctor siempre ve formas, ¿no?, de hacer más accesible el conocimiento a la gente. La verdad es que pues, no hay pretexto, ¿no? Ni por dinero, ni por tiempo, ni por esfuerzo, que no valga la pena el que hagamos algo loable para nosotros. Si en verdad tú dices querer mejorar tu situación actual, más allá de culpar, de quejarte, de echarle la culpa a medio mundo, ¿qué más sabes hacer y qué vas a hacer para ti? A final de cuentas, cada quien vive su experiencia de vida en este plano, en esta tierra, en este mundo, y pues dependiendo cómo procedemos, es como nos va. Esperando esta información haya sido de tu agrado, te agradezco por tu tiempo, tu permanencia, el tiempo que nos has brindado aquí. Ya me han informando que ya estamos ya a segunditos de terminar. Y bueno, esperamos no sea la última ocasión, vamos a seguir compartiendo y estate atento a nuevos informes, a nuevas noticias, así como estas buenas nuevas que nos han dado. Saludos a toda la audiencia que nos está viendo, no solamente de México, sino de América, Europa, de donde sea que estén, a la gente de Canadá, de Estados Unidos. Y bueno, pues reciban un cordial saludo y pues hasta pronto. Gracias.